Hola, buenas noches. Estamos hoy bien pasada la hora habitual. Hemos estado viendo el debate en TV3 y son las elecciones catalanas y bueno, al final hemos decidido que tocaba hacer el programa porque si no esto se nos alarga aquí eternamente. Vamos a hablar hoy, recuerden, martes, bueno, ya estamos en miércoles y vamos a empezar como siempre con los titulares del día. El primero vamos a hablar de las elecciones catalanas, vamos a intentar hacer un rápido análisis del debate y un poco la situación a día de hoy. El resto de temas nos vamos a centrar en uno fundamental, es ¿hasta dónde está forzando Pablo Iglesias? Porque parece cada vez más claro, solo hay que ver las portadas de los diarios de mañana para ver que la situación parece cada vez más complicada dentro del gobierno. Eso sí, hasta el día de las elecciones en Cataluña todo se puede permitir. Entraremos luego en un tema curioso. Están oyendo hablar cada día de Bárcenas en algunos medios, etcétera, 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 la corrupción, 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 y uno se da cuenta de que hoy ha salido de que la investigación del tema Isofotón implica a dos ministros del Partido Socialista. Curioso la repercusión que tienen medios algunas cosas y las que no tienen otras cosas. El siguiente titular hoy será sobre el tema del PP. Ese plantón que según parece Casado ha dicho que dio al partido, a Rajoy en este caso, el día 1 de octubre tras los tumultos que hubo, digamos, en esa fecha en Cataluña. Curioso que lo explique a 5 días de las elecciones. Vamos a intentar averiguar dónde van esas manifestaciones, qué hilo quieren decir. Y por último nos vamos a centrar obviamente en el tema, para algunos más importante, sobre todo para muchos oyentes, el tema de la hostelería, el tema de esa abertura que ha decidido el Tribunal Superior de Justicia del País Vasco y los temas que trae detrás eso, porque está claro que si un tribunal, en este caso el Superior de Justicia del País Vasco, ha decidido lo que ha decidido, ¿por qué no lo van a decidir otros tribunales donde también hay recursos? La división de poderes, a veces, y lo hemos dicho este primer día, funciona. Y solamente hay que a veces confiar en ese tema, aunque a veces sea lenta, lenta, muy lenta. Empezamos pues con el tema de las elecciones catalanas. Quienes hayan visto el debate y quienes no, pues entre nosotros tampoco se han perdido nada. Hemos visto esos dos bloques que llevamos días diciendo, es decir, hay la pelea por ganar las elecciones, que está claro, está en tres grupos, y no lo decimos por orden, porque a estas alturas parece poco claro saber cuál puede ser. Serían Esquerra Republicana con el candidato Aragonés, Junts per Cat con la candidata Laura Borràs, y el PSOE con el candidato Salvador Illa. Entre los tres parece que se van a disputar la victoria y entre los tres puede haber pactos de dos, digámoslo así con claridad. Parece que todos se van a mover sobre 30 diputados, recordemos la mayoría están 66 en el Parlamento catalán, vamos a hacer una perogrullada obviamente que no toca. Si se juntaran los tres tendrían mayoría absoluta de calle, porque serían casi a 100 diputados, obviamente es un planteamiento irreal. Los pactos, pues parece que puede haber casi todos. Parece muy factible un pacto PSOE-Esquerra Republicana, gobernando obviamente quien tuviera más. Parece factible una repetición del pacto Esquerra Republicana Junts per Cat y obviamente no parece nada probable un pacto Junts per Cat PSOE. Ese parece que es improbable. Hoy lo que más podríamos destacar del debate, quienes lo han visto, es ese estilo prepotente que hemos visto en Salvador Illa, que sorprende porque lo teníamos como esa mosquita muerta que hacía las intervenciones en el ministerio y que ahora se ha convertido, digamos, en un ser casi de luz. Yo creo que se ha querido el personaje. Claro, nos decía alguien, dice, claro, ministro con más de 120.000 muertes a sus espaldas y nadie le ha dicho nada, pues obviamente uno se cree que lo ha hecho bien. Esas risas socarronas, esas posiciones, esos retos, ese cinismo, en fin, un ministro que veremos qué hace si acaba tercero. Lo dejamos ir ahí el tema. Y en el otro bloque tenemos obviamente al resto de partidos, que aquí la pelea hoy era curiosa. Está claro que según encuestas internas parece que Vox puede subir mucho más de lo que se piensa
Y esas encuestas internas deben haber obviamente llegado también a Ciudadanos y sobre todo al PP, que siempre hemos dicho, el mejor orador de los 9 que había hoy en el debate es, sin lugar a dudas y por distancia suprema, vamos a decirlo así, Alejandro Fernández del PP. Su estrategia, algunos creemos que es equivocada. Empezó esta campaña contando algunos que podían moverse entre 12 y 15 diputados y ahora algunas encuestas le dan que se mantenga en los 4 o incluso que baje a los 3. En todo caso, según la mayoría de encuestas, quedaría por detrás incluso de Vox. Y aquí es donde parece que puede haber más sorpresas, porque también se está especulando, y habrá que verlo obviamente en la noche de los resultados, o al día siguiente, vamos a ver cómo se desarrolla, pero a nadie le puede extrañar que Vox superara incluso a Ciudadanos. El estilo un poco, no sabemos cómo decirlo, de Carrizosa, el estilo un poco así comanche, pues no parece que acabe de convencer. Y al final, incluso el escenario, el debate, sí que es cierto de que Garriga se ha planteado sus temas, pam, 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 no ha salido de ahí, poca cintura tiene en ciertos debates, vamos a decirlo con claridad, no es un gran orador, no es Alejandro Fernández, pero parece que puede haber satisfecho a su parroquia. Luego hay que contar una cosa fundamental en estos debates, cuánta gente ve y cuánta gente cambia su voto por ver un debate de estos. Perdón. En algunas ocasiones se ha estimado que podía cambiarlo con mucho el 1 o el 2%, el 5%, excepto graves fallos, y parece que los graves fallos, prácticamente excepto por el presentador Sanchís, que ha dicho de que no eran respetables las opiniones de un grupo político, parece alguno que no ha entendido todavía qué significa moderar un debate. En fin, eso es otra historia, por cierto, tema que le ha recriminado Ignacio Garriga de Vox, de una forma en ese sentido, hay que decirlo, brillante y rápida y ágil. Pero parece que estos debates no cambian mucho el escenario electoral, por lo cual nos encontramos en que las principales novedades de la noche electoral, sin lugar a dudas, van a ser quién comandará de los 3 partidos primeros y quién comandará el grupo de los de atrás, vamos a decirlo así. Y según esos datos, y lo volvemos a insistir, va a haber más cambios de los previstos y estas elecciones van a significar mucho más de lo que la gente cree. Hay mucha gente que se está jugando muchas cosas, empezando por Sánchez, siguiendo por Iglesias, siguiendo por Arrimadas y obviamente por Pablo Casado. Los principales partidos se están jugando en estas elecciones autonómicas mucho de su futuro. Y hablando de Iglesias, pues algunos ministros se están preguntando y en la Moncloa se preguntan ¿hasta dónde quiere forzar? Porque la sensación de ridículo ahora con el incidente con Rusia, que hasta ha significado el choteo de la portavoz del gobierno ruso, sí, que debe haber pronunciado Iglesias, vaya usted a saber cómo, pero que se ha referido a esa disyuntiva, digamos, entre lo que dice el gobierno o la ministra de Asuntos Exteriores, diciendo que obviamente esto es una democracia, en eso la vamos a apoyar, aunque sea un incompetente, y la frase de Iglesias diciendo que esto no es una democracia, resumiendo en pocas palabras, y ha llevado un poco al cachondeo hasta en la portavocía rusa, como diciendo que se aclare primero el gobierno español a saber si es o no es una democracia. Y lo hemos comentado y lo seguimos insistiendo. Pablo Iglesias no solo patina en muchas ocasiones, sino que desconoce lo que es un cargo institucional. Y uno no puede ser vicepresidente del gobierno pensando que está jugando una partida de póker o que está jugando en el Tinder a ver a quién caza esa noche. No, Iglesias. Uno ha de asumir la responsabilidad que tiene y si no le gusta ser vicepresidente, no hay ningún problema. Renuncia, sigue con su partido, sigue montando manifestaciones, scratches, como hacía la universidad, colocando a las concubinas, aunque con menos recursos solamente tendrán menos recursos y menos capacidades, y sigue engañando a sus votantes elección tras elección. En este país seguramente se podrá jubilar siendo político, porque esto es algo habitual. Pero claro, los ministros, algunos serios, algunos menos serios, pero todos en general, gente que podríamos decir hasta respetable, se sorprenden con las manifestaciones de Iglesias y la conclusión que se llega es fácil. ¿Dónde quiere llegar?
este forzamiento de Iglesias. Iglesias es conocedor que hasta el domingo, por decir una fecha, puede decir las tonterías que diga, que nadie le va a decir nada. Saldrá un ministro de turno, le rechistará, habrá bronca en el Consejo de Ministros, como hoy, etcétera, etcétera, etcétera. Pero nadie dirá más allá de eso. Porque hasta el domingo la política en España, incluimos aquí, como siempre, Cataluña, se permite todo. Como ha dicho la portavoz del gobierno, estamos en época electoral. Según parece, para algunos políticos, como la portavoz del gobierno, en época electoral uno puede prostituir la verdad, puede prostituir la democracia y puede decir las sandeces que quiera. Es una interpretación que hace esta gente del gobierno que no se acaba de entender. En todo caso, gente del gobierno, curiosamente, que aparece en un caso de investigación, el tema de Isofotón, que aparecen varios ministros, entre ellos la propia Montero y el ministro Plana. Y claro, ¿qué repercusión mediática está teniendo? Dos ministros del Consejo de Ministros que se sientan cada martes implicados en asuntos turbios. Pero no, hablemos del señor ese que vive fuera la política, el señor ese que parece, según incluso la Fiscalía, que no ha aportado nada, de esos señores que ya no están en el día a día. Que obviamente, y lo hemos dicho en alguna ocasión, se han hecho un delito que lo paguen. Pero quizá los medios públicos, los medios informativos, la comunicación debería centrarse en quien todavía maneja dinero público y, según parece, podría estar implicado en asuntos turbios, como estos dos ministros. Sorprende o no que en este país estas cosas parece que pasan rápidamente al olvido. Olvido que, por cierto, entramos en el siguiente tema, parece que ha tenido Casado desde el 1 de octubre del 2017. Contemos, estamos en el 2021, o sea, prácticamente 3 años y pico han pasado. Pues hoy, a 5 días de las elecciones catalanas, en una entrevista en un programa de radio en Cataluña, ha dicho que él se negó a salir el 1 de octubre como portavoz del PP por no estar de acuerdo con la actuación, se supone policial, aquel día. Sorprende. Sorprende por 2 puntos, Pablo. Vamos a decirlo así, preguntarlo así. Sabemos que no vas a responder. Si estabas tan indignado, ¿por qué no dimitiste? ¿O es mejor la pataleta de no salir? Segunda, ¿por qué nunca lo habías dicho hasta justo 5 días antes de las elecciones? ¿Qué crees que los votantes mayoritarios del PP están de acuerdo en que no se hubiera hecho nada? Porque claro, algunos pensamos que uno de los grandes problemas de las Españas, vamos a llamarle así, es el desconocimiento general de Cataluña y que se asocia a Cataluña a un pensamiento único independentista, lo mismo que se asociaba en su momento el País Vasco a un pensamiento único cercano al terrorismo. Y obviamente había alternativas al terrorismo y obviamente hay alternativas con más, en alguna ocasión, hasta del 50% al independentismo. No todos los catalanes son independentistas, no todos los vascos son terroristas y en general, y eso es algo que solo leyendo un poco, Pablo, te darías cuenta, en general, los radicales hacen más ruido que la gente normal. Los radicales parecen mucho más que la gente normal, pero siempre hay ese grupo que algunos llamamos los tibios o los cobardes, que por no molestar se esconden o dicen, bueno, miran a otro lado, etcétera, etcétera. Y es curioso porque en Cataluña ya tenemos un partido de tibios y cobardes, que seamos sinceros, como ha recordado hoy Pere Aragonés, que hemos comentado, por activa y por pasiva, vamos a decirlo así de claro, un partido que se llama PSOE, el partido de los tibios, que recordemos, en aquella manifestación donde muchos catalanes salimos a defender la democracia, su secretario general Iceta no vino, se fue de excursión.
cuando vio el éxito y la cantidad, los millones de personas que salimos, y fíjense que he utilizado el verbo y el uso salimos, apareció en la segunda, pero en la primera demostró esa tibieza, esa debilidad tan propia de los inmaduros. Y sorprende de que Pablo Casado, que precisamente se le está pidiendo ahora responsabilidad, que demuestre liderazgo, tienda la cara a precisamente la inmadurez, la debilidad y la demostración de que cuando hay que tomar decisiones, él simplemente se aparta, pero sigue cobrando a final de mes. Para Pablo Casado, estas elecciones, y lo vamos a decir e insistir, son claves. Unos malos resultados del mejor orador, y lo volvemos a decir, y no tenemos ninguna manía en decirlo, Alejandro Fernández, el mejor orador de todos los candidatos, con un mal partido, con unas malas decisiones, pero un gran orador. Si estas elecciones llevan al PP a igualar o a disminuir sus 4 diputados, o incluso algunos debíamos decir con claridad, a sacar menos diputados que Vox, deberían ser el fin político de Alejandro Fernández. En política los errores se pagan con la dimisión, y deberían ser seguramente un momento clave en el PP nacional. Veremos esa noche lo larga que es para algunos, veremos esa noche si esos resultados van a dar más conversación al día siguiente que la propia noche electoral. Algunos seguimos creyendo que va a haber más sorpresas de las que se creen, algunos vemos que Cataluña va a volver a marcar el ritmo en algo, y va a ser en la política. Algo que puede sorprender a más de unos. Sorprender no ha sorprendido, pero a algunos nos ha parecido correcta la decisión del Tribunal Superior del País Vasco, donde ha dado vía libre a que puedan volver a abrir, dentro de los horarios obviamente establecidos, los bares y restaurantes. El argumento es muy sencillo. No se ha explicado en la orden de cierre que la hostelería cree por sí misma ningún elemento innovador, digamos, en el contagio. Pues algo bastante razonable. Es muy positivo, y lo hemos dicho en muchas ocasiones, y por eso hay que defender la división de los poderes. Que si un poder se equivoca, o algunos creemos que se equivoca haciendo cierres masivos, otro poder que intenta aplicar la lógica y la ley, pues entienda o pueda rectificarlo. Pues algo positivo. Lo mismo podemos ver seguramente en breve en más tribunales superiores autonómicos, y donde no se vaya a hacer, pues está claro que algunos empiezan a estar cansados. Ya hemos comentado la iniciativa en Castellón de la Asociación de Hostelería de abrir todos los bares y restaurantes estos días. Está claro que la gente está cansada, está claro que la gente está sin recursos. Se oye ahora, que es bastante sorprendente, porque se oye hablar de que se puede estar ultimando un plan de rescate para las pymes y las empresas por el 70% de la facturación del último año, del 2019, agregado en 5 meses, como si el resto del año hayan estado viendo, perdón la vulgaridad, pero es muy tarde, de puta madre, a fondo perdido. Se está hablando de ese tema, aunque la ministra Calviño dice que lo ha de aprobar Europa. Suponemos ha de aprobar Europa como aquello del IVA de las mascarillas, un cachondeo y una mentira directamente en la cara de los ciudadanos. Y obviamente, una puntualización, según parece, solo se dará a aquellas empresas que en el 2019, según lo que se ha filtrado, no tuvieran pérdidas. Con lo cual, desen por muertos todos aquellos que el 2019 tuvieron un mal año, que comentamos una cosa, para aquellos que no estén muy duchos en economía doméstica sobre todo, el año de 2019, antes de la pandemia, ya era un mal año, y ya se empezaba a fraguar una crisis de la cual se hablaba muy insistentemente. ¿Que vino la pandemia y le pegó un tiro en la cabeza? Genial, pero el 2019 no fue precisamente un año para tirar cohetes, vamos a hacerlo así de claro.
Con lo cual, todos aquellos que en ese año pudieran ir mal, pues ya pueden darse por muertos. Y eso algunos creemos que no es la función del gobierno. Y en todo caso que llega tarde y mal, porque lo hemos dicho también, que estas ayudas deberían haberse planteado desde el primer día. ¿Recuerdan cuando salió victorioso Pedro Sánchez diciendo 200.000 millones, que estamos batiendo los récords de Europa? Falso. Falso, falso. El follón de los créditos ICO. Mentira tras mentira. Los ERTES de los que encima están súper orgullosos. El peor fracaso de Europa. Que salgan a la calle y le pregunten a algún empresario, a algún autónomo, cuál es la realidad actual de este país. Y creemos algunos que comenzarán a entender que con cosas no se puede jugar. Y con una de las cosas que está claro que no se puede jugar es con la comida de tus hijos, con la comida de tu familia y con las ganas de mucha gente de intentar vivir dignamente. Porque al final lo que ha llevado este gobierno y lo que han llevado estos políticos es a mucha gente a reforzar su idea de que vivir con dignidad es su prioridad. Y cuando alguien te quita la dignidad y las oportunidades, no merece la pena ni ser votado ni ser escuchado. Vamos a ver en las elecciones catalanas seguramente la mayor cantidad de abstención, creemos algunos, que habremos visto en ninguna elección catalana. Vamos a ver cómo repercute eso a los resultados. Algunos hablan de que a menor votación, más fuerza del independentismo, y algunos siempre explicamos lo mismo. Si el independentismo era aproximadamente el 50% de Cataluña, por citar cifras, podemos hablar del 40 y pico, del 40, depende de la elección, del 50 y algo, depende de cómo sumes los votos. ¿Alguien en serio? Vamos a hablar seriamente. Y estos son temas que deberían haber salido. ¿Alguien en serio se cree que ni un independentista tenía un negocio, ni un independentista tenía un bar, ni un independentista tenía un restaurante, o ni un independentista está pasando problemas, o ni un independentista se le ha muerto a alguien por la negligente actuación del ministro Illa o de Esquerra Republicana en el caso de Cataluña y Junts per Cat? ¿Alguien se cree realmente que está tan segregada la población en Cataluña que todos los independentistas votantes no han sufrido esta pandemia y todos los que se podrían decir constitucionalistas hemos pasado por todo? Pues no. La realidad es la que es. Y la realidad es que seas de la idea que seas, la mala gestión de Salvador Illa te ha afectado. Sea de la idea que seas, la mala gestión del gobierno de la Generalitat te ha afectado. Y eso es algo que convierte estas elecciones en algo muy diferente. Es algo que convierte estas elecciones en algo que seguramente deberemos analizar con mucho cuidado, con mucha precaución y sin anticiparnos, porque todo lo que podamos decir será complicado de justificar incluso. Hay que intentar separarse de ese entorno, de esa situación a veces extraña de hacer acertijos, porque lo único claro, y lo vamos a decir así, es que nadie sabe qué puede pasar. Son las elecciones con más dificultades de analizar, creemos, en la historia de esta comunidad. Vamos a ver esos los resultados, vamos a ver cómo funciona. Ya les avanzamos que nuestra petición a que cualquiera de los 9 candidatos hoy el debate viniera a este programa, pues silencio, 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 hay miedo, hay pánico. Aunque no lo crean, los candidatos son personas, mejores o peores, pero son personas, y realmente muchos de ellos saben que se están jugando el domingo, seguir viviendo de la política bien o muy bien, o tener que buscarse la vida, regular o mal. Esa es la triste realidad de los políticos. Gente que ha entrado allí y que saben que si no están allí, no estarán en ningún otro lado. Por último, comentarles, como les hemos comentado esta tarde, que el hecho de que haya elecciones el domingo y que vayamos a hacer un especial significa que vamos a mover conversaciones con el equipo Zulú a un día o 2 días antes, a la noche, seguramente a viernes noche o sábado noche, lo tenemos todavía que confirmar. Ya pueden enviar las preguntas, obviamente,
ha confirmado la moncloa@gmail.com. Estaremos, pero lo vamos a avanzar. Y seguramente haremos un especial continuado. Vamos a intentar hacer un reto que veremos si somos capaces de hacerlo con nuestros medios, que es seguir desde las 8 menos cuarto aproximadamente en directo toda la noche electoral. Puede ser un programa largo, puede ser eterno, puede ser agotador, porque vamos a intentar hacerlo. Vamos a ver si vamos a ser capaces de hacerlo. Estamos todavía mirando cómo hacerlo tecnológicamente, siguiendo las encuestas, que puedan ver un poco toda la información y el análisis momento a momento, incluso escuchando intervenciones de políticos, etcétera, etcétera, etcétera. Es un reto que tenemos que acabar de concretar, lo iremos informando estos días, pero bueno, el ánimo está, creemos que es un momento de inflexión importante y creemos que debemos estar ahí, como hemos estado todos estos días, intentando explicar historias, intentando hacer entender estos momentos tan complicados del país, donde es necesario hablar con claridad e intentando desgranar, atomizar cualquier información para que todo sea lo más claro posible. Mientras, como siempre, les comentamos, compartan el vídeo, den likes, hagan comentarios, todas esas cosas que, aunque lo repitamos cada día, son necesarias. También colaborar, quien pueda, con nuestro Patreon, miembro del canal, la transferencia. Nosotros, este largo día de debate, este programa que empieza a horas intempestivas, con lo cual agradecemos a todos aquellos que aún nos estén escuchando y, como siempre decimos, seguimos.